Hola, hoy voy a contarles cuáles son mis plugins favoritos para Photoshop. Venga, vamos al tema. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro de Álvaro González Fotografía y hoy os vengo a contar cuáles son los plugins que yo más utilizo en mi workflow normal en Photoshop. Antes de empezar, deciros que de todos ellos tenéis el link abajo para que podáis ir a verlos, ir a comprarlos si queréis, en fin, para que podáis saber de dónde los he sacado. Primero que nada, vamos al más importante, al que más utilizo casi todo el tiempo. El que más utilizo casi todo el tiempo es el Exposure, en este momento la versión X4, aunque yo vengo siendo usuario de Exposure desde el 2, el 3, en fin. Tiene la compañía que es Alien Skin, tiene varios plugins. El único que yo utilizo es el Exposure, no utilizo los otros. La verdad que el Exposure lo que tiene de muy bueno es que tiene una simulación de película de cámara que es de cámaras antiguas, o sea, de películas de tipo la Kodak, la Fuji. Tiene un montón de simulación y es espectacular. Para mí, sin duda alguna, es el software que tiene más simulación de película y realmente esto me encanta. Deja la fotografía muy chula con un simple clic, simplemente aplicándole una de estas películas que tú puedes seleccionar. Tienes en blanco y negro, tienes en color, tienes con efectos. Hay un detalle también que a mí me gusta mucho y que es en la sección de overlays, que lo que le puedes hacer en un overlay es ponerle algo por encima a la foto. Por ejemplo, le puedes poner como un rayo de sol, o le puedes poner un efecto como si le estuviese dando a la lente algún haz de luz. Todo ese tipo de cosas son espectaculares. En la misma sección de overlays no utilizo, pero también están bien las opciones para ponerle, por ejemplo, un marco o hacerle, como quien dice, rayas en la foto, rayas como si fuesen de película antigua. Después también el Exposure X4 tiene, por supuesto, que toda una sección que es como si estuvieras trabajando casi en el Lightroom, en donde tú puedes trabajar tanto la exposición de la foto como los colores que estás utilizando. Tienes todo lo que tiene que ver con el enfoque, si le quieres agregar o no ruido. Tienes una cantidad de opciones que es importante que puedas ir viendo poco a poco. Pero ya te digo, las cosas que a mí más me gustan, sin lugar a ninguna duda, del Exposure es la enorme cantidad de simulación de películas que tiene y la sección de overlays que también utilizo con mucha frecuencia. Otro software que utilizo bastante es el Luminar. El Luminar lo compré el año pasado y me pasó que en cuanto lo compré ya salió una nueva versión. Y la ventaja que le encuentro al Luminar, por lo menos de momento, es que la nueva versión no la tienes que comprar. Por lo menos tienes como un periodo, ventana, digamos, que entre que lo compras y si sacan una nueva versión, pues te dan la nueva versión gratis. La versión que tenía yo de Luminar tenía un problema muy grande para mí y era que trabajaba foto a foto. O sea, si querías hacer unas cosas sobre una foto, después tenías que cerrarla y volver a abrir el programa o lo que sea. En Mac funcionaba muy mal eso, ¿vale? En PC creo que funcionaba mejor, que podías abrir otra foto, pero en el Mac tenías que cerrar poco menos que el programa y volverlo a abrir para poder trabajar con otra foto. Pero eso creo que en la versión 2019, que ya os digo que sí me la podría bajar porque creo que es gratis para todos los que hemos comprado en el 2018 el Luminar, tienes la opción de poder ver fotos como si estuvieses en una galería. Entonces ahí vas escogiendo y vas haciéndole detallitos a la foto. La verdad que el Luminar tiene muchas cosas muy interesantes. Tú le vas agregando efectos, ¿vale? Eso quiere decir que es como si estuvieses en el Lightroom y en vez de tener todos los módulos, tú dijeses, no, yo quiero ahora agregarle de este módulo, quiero agregarle tal cosa, de este otro módulo quiero agregarle tal cosa. Y así vas teniendo 2 o 3 ajustes, en vez de tener como en Lightroom que tienes todos los ajustes ahí, tú vas modificando. Pero de esos ajustes hay algunos que el Lightroom no tiene, ¿vale? Esos ajustes son realmente interesantes. Hay cosas que se pueden hacer que son muy guapas en el Luminar. Tiene un ajuste de inteligencia artificial, le llaman, que es simplemente que tú coges una foto que no esté muy bien y la verdad que el software hace un buen trabajo, que es más o menos lo que hacen los programas como el Lightroom o lo que hacen programas como el Capture One cuando le das al automático. El automático lo que te hace es una corrección de curvas, de niveles, de cositas para que la foto, si no estaba bien expuesta, por ejemplo, quede perfectamente expuesta o ese tipo de cosas. Aunque debo decir
que la inteligencia artificial en el Luminar hace realmente que la foto quede con un punch, con una fuerza realmente interesante. Puedes, por supuesto, que el slide manejarlo, tienes un slide, o sea, un nivelador que le puedes decir aplícalo a un 10%, a un 20%, a 30%, hasta el 100%, ¿vale? O sea, lo subes o lo bajas y eso le da un mayor o menor efecto al potenciador este de inteligencia artificial que tiene. Y la verdad que hace un buen trabajo. También tiene otros efectos interesantes al Luminar, como por ejemplo, tiene la opción de hacer rayos de sol, y una de las cosas que tiene, yo no soy partidario mucho de poner esos rayos de sol porque yo los veo muy fake siempre, pero bueno, a mucha gente le gusta. Y una de las cosas interesantes que tiene esta herramienta de rayos de sol es que si tú, por ejemplo, lo pones detrás de un árbol, el rayito de sol, pues el efecto se da cuenta que está detrás de un árbol y hace los rayos a través de... No pone el sol por encima del árbol, sino que lo pone por detrás y los rayos a través. Ese efecto está muy chulo. Eso es algo que, por ejemplo, en el exposure no lo tienes. El exposure puedes manejar un sol, digamos, un destello o lo que sea, pero te lo pone por encima de la imagen, ya sea lo que sea que esté en la imagen. O sea, si hay un árbol delante, pues te pondrá el sol delante. Otra de las cosas que tiene interesante Luminar es que tiene una serie de LUTs que están muy bien. Los LUTs, bueno, ya creo que los que vengáis de vídeo ya sabéis lo que es. Más o menos, digamos, para la gente que viene del Lightroom es como un preset, llamémosle. Es una forma de dejar a la fotografía con unos determinados colores, unas determinadas características en las curvas, etcétera, etcétera. Y tiene unos LUTs que vienen predefinidos que la verdad están muy bien. Y otra opción que tiene el Luminar, que me pareció interesante, es que hace un efecto de polarizador, si quieres, como si tuvieses un filtro polarizador. Obviamente el filtro polarizador no se puede hacer perfectamente por software, pero hace una emulación que está decente, no está nada mal. Tiene otras características Luminar que está muy bien. Les invito a darle un chequeo al Luminar, aunque no es un plugin de Photoshop, funciona por separado. El tercer programa que os recomiendo es el Nik Color Efex. Lo compré hace 6 o 7 años este programa, cuando era parte de Nik Software, una compañía que luego adquirió Google, y Google luego puso este software gratuito para todo el mundo. El año pasado me dio una gran alegría saber que DxO, que es una compañía de software bastante grande, dedicada al tema de imagen, había comprado a Google el tema del Nik Software. Y realmente lo probé con la nueva compañía, la DxO. Para mi sorpresa, el Nik seguía siendo exactamente el mismo de hacía 7 años. O sea, ni Google lo ha cambiado, ni la compañía DxO lo ha cambiado. Lo único que ahora DxO, en vez de ofrecerlo gratis como Google, pues lo cobra. Entonces me lo instalé y después me dio problemas porque me decía que ya habían pasado los 30 días y que tenía que comprarlo. Yo dije, pero si yo lo tenía gratis, además ya lo había comprado una vez. Y no había manera de desinstalarlo. Así que ten cuidado con esta instalación, aunque en DxO tú puedes ir y encontrar muy escondida una opción que te dice que te lo dan gratis, ¿vale? Porque era un software que era gratuito, pero que no se hacen responsables ni te dan soporte técnico ni nada. Instalé esa versión, que es la de DxO, para la gratuita, y me dejó ya funcionar. Sin embargo, se me colgaba mucho, así que pude reinstalar la versión vieja, y la versión vieja me funciona de maravillas. ¿Qué hace el Nik Software? Bueno, pues yo utilizo 2 o 3 herramientas del Nik. La primera que utilizo es el Nik Color Efex. El Nik Color Efex tiene una cantidad de opciones para que hagas en la foto cosas muy pero muy chulas. Varias de estas características son fácilmente apilables, o sea, tú puedes hacer 3, 4, 5 efectos y después guardar eso como un preset, digamos, y eso se lo puedes aplicar a varias fotografías. Otra de las opciones que tienes con el Nik es el Nik Silver Efex, creo que se llamaba, que es la opción de pasar las fotos a blanco y negro. Tiene una cantidad de opciones que están muy buenas y realmente te hace una fotografía en blanco y negro que puede ser espectacular. Otra de las opciones que tiene el Nik es el Analog Efex, que también simula un tipo de fotografía clásica, un tipo de fotografía antigua, y realmente da muy buenos resultados. Es una herramienta fácil, es una herramienta rápida, y realmente puedes ir sumando efectos para dejar a la foto como si fuese una fotografía antigua. Y el motivo por el que me compré el Nik en su momento era porque a mí me gustaban en ese entonces las fotografías
con bastante saturación o darle en algún puntito un poco de extra en el contraste o micro contraste, y para eso había una herramienta que era maravillosa. ¿Qué te hace el Vivesa? El Vivesa te permite colocar un puntito en la imagen y todo lo que esté alrededor de ese puntito tú le puedes dar unos determinados ajustes. Por ejemplo, si tú te pones sobre el cielo y le das un puntito al cielo y empiezas a agrandar, por ejemplo, el círculo que ocupa ese puntito, podrás hacer que ese cielo sea más azul sin tocar nada más ninguna otra parte de la imagen. El software es suficientemente inteligente también como para que si, por ejemplo, tú tienes el cielo y empiezas a agrandar para ocupar la mayor parte del cielo y tienes una persona delante, normalmente, por más que el círculo acapare un poco la imagen que tienes por delante, pues no le afecta. Afecta principalmente a los colores donde le has dado el puntito. Entonces, la verdad que va muy pero muy bien. Es un software que yo lo utilicé mucho durante una época, el Vivesa, y realmente es una pasada. El otro programa que suelo utilizar bastante cuando no es un trabajo muy elaborado que tengo que hacer es el Portraiture. El Portraiture es un software clásico para el retoque de piel, básicamente. Tienes dos opciones cuando quieres retocar la piel. Tienes la opción de hacerlo puntito por puntito, y realmente esa es la opción más pro y es la que lleva, por supuesto, más tiempo, donde utilizas normalmente lo de la separación de frecuencias y bueno, Dodge and Burn y muchas más cosas. O tienes la opción de depurar un poquito la piel y luego utilizar el Portraiture, que realmente tiene un handicap y es que no hay que pasarse. Eso significa que no hay que darle a tope con el Portraiture, porque si no terminarás con una foto, con una cara que es lo que llamamos en fotografía la piel de porcelana. La piel de porcelana es aquel retoque que tú ves que eso es un retoque, que no tiene nada orgánico. La clásica crítica de que esa foto es photoshopeada es porque normalmente se pasa mucho con el Portraiture. El Portraiture tiene la versión actual, creo que es la 3, yo sigo utilizando la 2 desde hace mucho tiempo y me va estupendamente bien. El último plugin que os voy a comentar es uno de los plugins que te ofrece la empresa Topaz. Topaz tiene varios plugins, realmente yo utilizo uno nada más, lo compré hace mucho tiempo, me salió unos 60 o 70 dólares, no me acuerdo, y es el Remask. ¿Qué hace el Remask? Pues cuando quieres hacer una edición rápida y, por ejemplo, doy un ejemplo, quieres quitar a una persona de una foto y ponerle detrás el fondo de la Torre Eiffel, ¿vale? Eso es perfectamente posible con el Topaz, porque lo que te permite es hacer una selección de la persona con básicamente tres herramientas. Esas tres herramientas son una con la cual tú decides cuál es el borde de la persona. En este caso, por ejemplo, si yo me quisiese recortar de este fondo, seleccionaría todo este borde por aquí, todo este borde por aquí, hago esto, todo, me bordeo con el Topaz y luego lo que hago es, con otra herramienta le digo adentro de la selección, esto que va a quedar todo en verde, va a ser lo que yo quiero que me quede, y doy un clic afuera de la selección en todo el resto y digo, todo esto va a quedar en rojo, que va a ser lo que voy a eliminar. Cuando le das a Compute Mask, que es un botoncito que tienes por allí, lo que te hace es crearte una máscara y te separa el sujeto del fondo. Luego puedes colocar el fondo que te dé la gana. Me lo compré porque hacía un muy buen trabajo a nivel de pelo. No con el mío justamente porque yo tengo poco. Pero cuando trabajaba mucho con el tema de modelos, y las modelos tienen mucho tipo de pelo y el más problemático normalmente es el rizado, pues entonces la verdad que el Topaz funciona muy pero muy bien. En la actualidad no es necesario utilizar el Topaz. Tienes en Photoshop herramientas que son superiores para hacer la selección actualmente de lo que es el pelo. Y realmente si quieres hacer una selección y que te quede espectacular, yo normalmente lo que hago es utilizar la pluma y luego la definición del pelo o esos sitios donde tienes vello o determinadas cositas, pues eso lo hago con la opción de seleccionar máscara y de mejorar un poco el pelo. Pero bueno, eso en la última versión de Photoshop o en las últimas versiones de Photoshop. Pero si quieres hacer algo rápido, realmente creo que la selección que te ofrece el Topaz es muy pero muy buena. Otra de las ventajas que tiene el Topaz es que, por ejemplo, hace poco me compré el Mac y lo quise instalar.
Y yo me había comprado el Topaz cuando estaba en la versión 4, el Remask. Y cuando lo fui a solicitar me di cuenta que el 4 ya no existía, existe el 5. Pero una de las ventajas que tiene el haberlo comprado, en este caso con esta compañía, es que tienes los updates forever. Traducido al castellano, como que lo compras en la versión 4 y ya dentro de 5 años, si está la versión 7, pues te puedes descargar la versión 7 y no vas a tener que pagarlo nuevamente. Como muchos otros programas que sí que te cobran, por ejemplo, por hacer los updates, como Portraiture, por ejemplo. En este caso, la verdad que eso está muy bien. Eso es otra de las cosas que como comentaba antes, el Luminar también está intentando hacer. Por lo menos Luminar te da una ventana de un año, ¿vale? El Topaz es para siempre, pero el Luminar es, bueno, un año. Que lo sepáis, tiene algunas ventajas y algunas desventajas. Bueno, gente, también quería comentaros que utilizo otra cosa que no es un plugin exactamente, sino que son unas acciones. Y estas las compré en Flearn, que es un sitio, no las compré, sino que me las descargué de Flearn, que es un sitio donde una persona que es Aaron Nace tiene una cantidad de videotutoriales. Entonces cuando te suscribes tienes derecho a bajarte, bueno, acciones y más cosas. Además de, por supuesto, los tutoriales que los puedes ver y puedes practicar mucho con Photoshop. Y de esas acciones quisiese puntualizar en una que a mí me ha servido muchísimo. Y esas acciones son las de enfoque. Tiene unas acciones que lo único que te hacen es darte un puntito de enfoque y tienes diferentes cantidad de enfoque que le puedes dar a la foto. Y realmente funcionan bien y son súper rápidas. Eso ha hecho que yo utilice esas acciones para darle ese toquecito final de enfoque a las fotos y no que utilice otras herramientas como podría utilizar, por ejemplo, unas de Nik Software que tiene ¿cómo se llamaba? La opción de Nik, hace tanto que no lo uso que ya no me acuerdo, pero era el RAW, no me acuerdo, ahora después cuando edite el vídeo ya lo pondré, pero en fin, que es muy rápido, funciona muy bien, está en Flearn y es otra de las cosas que os podéis bajar. No es un plugin, simplemente son acciones y ya os digo, están esas, hay otras de Dodge and Burn que están interesantes, en fin, hay mucha cosa en Flearn que vale la pena. Muy bien, gente, esto es todo lo que hago yo en Photoshop, todo el trabajo que hago yo con plugins en Photoshop. Ya sé, ya me diréis que el Luminar va por separado. Sí, va por separado, tenéis razón, no es un plugin, pero bueno, a mí me parece importante porque es otra de las cosas que hago yo con las fotos. De vez en cuando las paso por el Luminar a algunas de ellas. Y uno que me está faltando es el On-One Photo Raw. El problema con el On-One Photo Raw es que me lo descargué una vez, lo utilicé, pues no me terminó de convencer y no lo utilicé nunca más. Y no, realmente el Photo Raw lo veo como una competencia directa de Lightroom o de Capture One. Y yo creo que Capture One en este momento es una herramienta súper potente. Ya sé que el On-One Photo Raw tiene algunas opciones de edición que el Capture One no tiene, pero yo las opciones de edición las trabajo en Photoshop, que es una herramienta muy poderosa. Pues chicos y chicas, muchísimas gracias por mirar el vídeo. Si os gustó, darle un clic a suscribirse, darle un clic a like, darle a la campanita para que os enteréis cada vez que subo un vídeo y muchísimas gracias. Venga, nos vemos la semana que viene.